Un módulo lunar impacta contra la superficie. En su interior, un túnel. Este túnel, insólitamente, conduce a 18 niveles subterráneos que se extienden a lo largo de más de 80 metros de profundidad. Un laberinto que, según se estima, albergó a 20.000 personas. Pero, ¿cómo es posible que una estructura de esta magnitud permanezca oculta durante tanto tiempo? En 1963, un hombre en Derinkuyu abre un pasaje y descubre una ciudad entera esculpida bajo sus pies. ¿Quién la excavó? ¿Cuándo comenzaron? ¿Y por qué nadie lo sabe con certeza? Oímos hablar de búnkeres subterráneos y tesoros ocultos, pero una ciudad funcional completa, a 60 metros de profundidad, con iglesias, establos, lagares, prensas de vino y escuelas, cambia la escala de todo. ¿Qué otros secretos aguardan bajo la superficie? El viento y la lluvia han esculpido chimeneas de hadas en la superficie, pero la mano del hombre ha tallado ciudades enteras bajo tierra. Se conocen más de 200 complejos subterráneos en la región. Derinkuyu es el más profundo, Kaimakli el más ancho. Pero, ¿podría haber algo aún mayor? En 1214, la fortaleza de Nepsegir reveló un lugar que podría eclipsarlos a todos. Casi medio millón de metros cuadrados, a más de 110 metros de profundidad. Geofísicos de la Universidad de Nepsegir realizaron escaneos de resistividad y tomografía sísmica en 4 kilómetros cuadrados. Los números sugieren que esta nueva ciudad supera a Derinkuyu en un tercio. ¿Qué clase de civilización pudo construir algo así y por qué no mantuvo en secreto? Murat Guliad, director del Museo de Nepsegir, lo describe como un cambio radical para Capadocia. Encontraron espacios habitables, cocinas, bodegas, capillas, prensas para producir aceite para lámparas. Documentos otomanos de 300 años de antigüedad mencionan cerca de 30 túneles de agua principales en la región. Hasan Umber, el alcalde, afirma que otras ciudades subterráneas en los distritos ni siquiera se comparan con la cocina de este lugar. Pero, ¿cómo se abastecía de agua y alimentos una ciudad tan vasta? Esta investigación se basa en estudios y hechos, utilizando fuentes de informes de excavaciones de National Geographic publicados en marzo de 1215 y en investigaciones geofísicas de la Universidad de Nepsegir de 1214, según informes del Harriet Daily News de diciembre de 1214. Se trata de estudios geológicos revisados por pares y documentación arqueológica in situ, no contenido turístico superficial. ¿Qué otros secretos geológicos y arqueológicos permanecen aún sin descubrir en las profundidades de la Tierra? Volvamos a la información. Se dice que migraron desde los Balcanes tras la caída de los hititas, alrededor de 12.000 años antes de nuestra era. Pero ¿quiénes eran estos misteriosos constructores? Poseían herramientas de hierro y esculpieron una arquitectura monumental en la roca. La lógica parece encajar, pero algunos arqueólogos señalan a los hititas, quienes dominaron Anatolia desde 16.000 años antes de nuestra era hasta 12.000 años antes de nuestra era. Y aquí es donde la trama se complica. Artefactos hititas han aparecido en los túneles. Pocos, sí, pero suficientes para sembrar la duda. Si los hititas fueron los primeros en excavar, esto podría retrasar las fechas de construcción hasta 2.000 años antes de nuestra era, o incluso antes. La revista Historic Mysteries, en su edición de diciembre de 1220, cita a estudiosos que defienden un origen hitita basándose en las marcas de las herramientas y la similitud del diseño con la ingeniería hitita conocida. Pero, ¿es esta la única pista que tenemos? Tenemos también a Jenofonte, el historiador griego. En el año 337 antes de nuestra era, Jenofonte viajó por Capadocia y escribió en su Anábasis sobre casas subterráneas con entradas similares a pozos, espaciosas en su interior, con túneles para el ganado y escaleras para las personas. Esto prueba la existencia de vida subterránea hasta el siglo V antes de nuestra era, pero no revela quiénes fueron los primeros excavadores. ¿Podría ser que la respuesta se encuentre en un análisis más profundo de los orígenes de estas estructuras? La publicación Ancient Origins informa en su análisis que algunos investigadores vinculan las secciones más antiguas con el Triásico tardío, hace 14.500 años, cuando una catástrofe climática obligó a la población a buscar refugio. No existen pruebas sólidas que confirmen esta teoría, pero sí se han encontrado rastros de herramientas cuya datación por radiocarbono es imposible de determinar. ¿Por qué es tan difícil fechar estas herramientas? La respuesta es simple. No se puede datar la roca esculpida. Solo se pueden datar los materiales orgánicos encontrados en ella. Cerámica, cruces y piedras de moler halladas en Derinkuyu se remontan al periodo bizantino medio, entre los siglos V y X. Esto confirma la expansión de la ciudad, pero no su origen. Entonces,
¿Dónde reside la verdad sobre los orígenes de esta ciudad subterránea? Los arqueólogos modernos admiten que no lo sabemos con certeza. La ciudad existe, alguien la esculpió hace mucho tiempo. Luego, desaparecieron de los registros. Hititas, frigios, persas, todos son posibles candidatos, pero ninguno ha sido confirmado. ¿Acaso la clave para desentrañar este misterio se encuentra en la identidad de sus constructores originales, una civilización olvidada por el tiempo? En febrero de 1225, Medium publicó un artículo citando fuentes que afirmaban que ciertas secciones permanecían inexploradas, un misterio que los arqueólogos aún no han logrado desentrañar. El gobierno turco, celoso guardián de sus secretos, restringe el acceso. Algunas áreas se han derrumbado, otras están inundadas, y algunas simplemente permanecen en las sombras del desconocimiento. Un escaneo geofísico realizado por la Universidad de Nevşehir sugiere que los corredores se extienden hasta 113 metros de profundidad en un sitio recién descubierto, lo que equivale a 371 pies. Si esta medición es precisa, superaría la profundidad de cualquier nivel excavado en Derinkuyu. Pero los escaneos revelan algo aún más intrigante: espacios vacíos. ¿Qué contienen estas oquedades? ¿Cámaras secretas? ¿Almacenes olvidados? ¿Rutas de escape laberínticas? Hasta que las excavaciones confirmen su contenido, todo son meras especulaciones. ¿Qué secretos aguardan en las profundidades? Lo mismo ocurre con Derinkuyu. Un pozo de ventilación de 55 metros de profundidad se adentra en las entrañas de la Tierra, sirviendo a la vez como fuente de agua potable, extrayéndola de reservas subterráneas. Pero, ¿marca este pozo el final del camino o se extiende hacia sistemas aún más profundos? En 1963, durante trabajos de renovación, los restauradores descubrieron 18 niveles. Fue entonces cuando detuvieron el conteo. No porque la ciudad terminara allí, sino porque excavar más entrañaba un riesgo inaceptable de derrumbe. La toba volcánica, aunque fácil de tallar, también se desmorona con facilidad. Enormes pilares sostienen el peso de la estructura, pero incluso estos muestran signos de desgaste tras siglos de soportar la carga. Los arqueólogos en Nevşehir reconocen que la remoción de escombros de los túneles es una tarea peligrosa. La naturaleza frágil de la toba la hace susceptible a colapsos, razón por la cual las secciones más profundas permanecen selladas, inaccesibles. ¿Qué yace en el fondo de Derinkuyu o bajo la fortaleza de Nevşehir? La respuesta sigue siendo una incógnita, un enigma enterrado bajo capas de tierra y tiempo. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué temen que se descubra en las profundidades? ¿Acaso estos laberintos subterráneos ocultan algo más que simples refugios? Wikipedia cita entre 8 y 9 kilómetros de túneles, unos 9 kilómetros. Las ciudades se encuentran a 19 kilómetros de distancia en la superficie. ¿Podría ser que este túnel las conectara bajo tierra? Los arqueólogos creen que los habitantes podrían haber viajado entre las ciudades sin necesidad de salir a la superficie. Esto crearía una red subterránea, no refugios aislados, sino un sistema conectado. Pero aquí surge un problema. El túnel está bloqueado. El acceso está prohibido a los turistas. Algunos informes sugieren que está inundado, mientras que otros afirman que un derrumbe ha sellado una sección. ¿Qué ocultan realmente estas obstrucciones? Özkan Çakır, de la Universidad Çanakkale 18 de marzo, declaró al Hurriyet Daily News que los túneles bajo Nevşehir son lo suficientemente anchos como para que un coche pueda circular por ellos. Si esto fuera cierto, la escala sería comparable a la conexión entre Derinkuyu y Kaymakli. Sin embargo, ningún equipo de excavación ha despejado los 9 kilómetros completos. Nadie lo ha recorrido de principio a fin en tiempos modernos. ¿Qué secretos aguardan en las profundidades inexploradas? Algunos investigadores sugieren que el túnel se utilizaba para el transporte agrícola y no solo para el movimiento de personas. Çakır afirma que los agricultores utilizaban los túneles para transportar productos a la ciudad. Un túnel podría pasar por debajo de Nevşehir y llegar a una fuente de agua distante. Esto sugiere una planificación que va más allá de un simple refugio, una infraestructura, una cadena de suministro. Pero, sin acceso, el túnel sigue siendo una teoría respaldada por el conocimiento local y estudios parciales. ¿Qué pruebas definitivas se necesitan para confirmar su verdadera función? ¿Por qué bloquearlo? ¿Seguridad? ¿Inundaciones? ¿Coste? ¿O hay algo más en juego? El propio bloqueo es un misterio. ¿Qué razones podrían justificar el cierre de una vía tan importante y qué secretos se esconden tras esta decisión? Este pozo de ventilación suministraba aire fresco a los 18 niveles de la ciudad subterránea. Pero su función iba más allá.
También servía como fuente de agua, extrayendo el líquido vital de reservas subterráneas profundas. A través de este único conducto, los habitantes de cada nivel tenían acceso tanto al aire como al agua. La precisión de la ingeniería es, sencillamente, asombrosa. ¿Cómo lograron excavar este pozo perfectamente vertical sin las herramientas modernas que hoy damos por sentadas? Sin niveladores láser, sin perforadoras de última generación. Cualquier desviación, por mínima que fuera, habría provocado el colapso del pozo o la obstrucción del flujo de aire. Sin embargo, los arqueólogos confirman que el pozo nunca se derrumbó. De hecho, sigue funcionando hasta el día de hoy. El aire aún circula y el agua continúa llegando a los niveles inferiores. ¿Cómo consiguieron los constructores en el siglo VI antes de nuestra era, o incluso antes, esta hazaña? Se cree que utilizaron cinceles y martillos de hierro, trabajando de arriba a abajo. Calcularon ángulos, reforzaron las paredes, pero ¿cómo lograron tal precisión sin la tecnología actual? Además, diseñaron el pozo para que el enemigo no pudiera envenenar la ciudad a través de la ventilación. Múltiples conductos más pequeños se ramifican desde el pozo principal, creando un flujo de aire disperso que no se puede bloquear desde un único punto. Interesting Engineering publicó un análisis en octubre de 2024, señalando que el pozo fue diseñado para poder aislarse desde abajo, protegiendo así las reservas de agua durante los asedios. Esto significa que los constructores incorporaron ingeniería defensiva a los sistemas de soporte vital. Pensaban varios pasos por delante. Pero la ventilación no es lo único que distingue a Derinkuyu de otras estructuras antiguas. Los acueductos romanos son impresionantes, sí, pero Derinkuyu contaba con sistemas verticales de agua que operaban a una profundidad de 85 metros. Los científicos han simulado el flujo de aire en simulaciones modernas, confirmando que el diseño funciona. Pero, ¿cómo replicarlo sin herramientas modernas? Nadie lo ha logrado. La ingeniería de Derinkuyu sigue siendo, en términos prácticos, un enigma sin resolver. ¿Qué secretos ocultos en las profundidades de esta ciudad subterránea nos permitirán comprender la genialidad de sus constructores? Las puertas solo pueden abrirse desde el interior. Ningún intruso externo puede siquiera moverlas. Cada nivel de la ciudad subterránea posee su propio sistema de cierre. Si los enemigos lograban superar una barrera, los habitantes simplemente sellaban la siguiente. Una defensa modular, sin duda, pero ¿cómo lograban moverlas? He aquí el verdadero misterio. Imaginemos una tonelada de piedra desplazándose por un camino labrado a mano. Sin ruedas, sin ejes, solo piedra sobre piedra. Sin embargo, numerosos testimonios confirman que estas puertas se movían con sorprendente fluidez. Incluso hoy, los turistas que visitan Derinkuyu pueden contemplarlas, y algunas aún se encuentran operativas. Memory Cherish, en septiembre de 1224, publicó una descripción detallada, señalando que cada puerta pesaba cientos de libras, pero podía ser desplazada con la simple fuerza humana. ¿Cómo era posible? Los surcos debían ser perfectamente uniformes, la piedra perfectamente redonda. Un solo grado de desviación y la puerta se atascaría. Una fisura y la piedra se rompería. Fueron esculpidas a mano, sin la precisión de las herramientas modernas. ¿Cómo lograron esta hazaña? Y lo más asombroso es que funcionaron durante más de 2000 años. Algunas puertas muestran evidentes signos de desgaste, surcos profundos grabados en la piedra por el uso constante. Esto demuestra que fueron utilizadas con frecuencia. Una artesanía que rivaliza con cualquier producción actual. Ingenieros de todo el mundo han examinado estas puertas, midiendo sus tolerancias, realizando pruebas de resistencia. La conclusión, invariablemente, es la misma: funcionaban. Pero la pregunta persiste: ¿cómo lo lograron sin la tecnología que hoy consideramos indispensable? ¿Qué secretos de ingeniería ancestral se esconden tras esta maravilla subterránea? Un enigma que nos obliga a replantearnos nuestra comprensión del pasado. Los arqueólogos descubrieron paredes ennegrecidas y restos de hogueras. Pero, ¿cómo funcionaban los 50 pozos de ventilación que extraían el humo desde una profundidad de 85 metros? El flujo de aire debió ser constante y poderoso, pero los residuos planteaban otro problema. No existía un sistema de alcantarillado, por lo que los desechos humanos debían almacenarse en cántaros de arcilla sellados. Un recolector informó en septiembre de 1224 que los cuerpos de los fallecidos debían descomponerse, ya que no había forma de sacarlos a la superficie durante los asedios. Imaginen la vida en una ciudad sellada, con cadáveres en descomposición y cántaros de residuos desbordados durante semanas, incluso meses.
Y, sin embargo, las poblaciones sobrevivieron. No abandonaron la ciudad a causa de enfermedades o asfixia. Los registros eclesiásticos del período bizantino confirman que los cristianos utilizaron Derinkuyu durante las guerras árabo-bizantinas desde el 780 hasta el año 1180 de nuestra era. 400 años de ocupación intermitente. Las incursiones árabes no duraban meses, sino días o semanas, pero los habitantes debían estar preparados para encerrarse de inmediato. Esto significa que la ciudad debía funcionar a largo plazo, incluso si la mayoría de los usos eran de corta duración. El almacenamiento de alimentos explica parte del enigma. El cuarto nivel en Kaimakli cuenta con enormes salas de almacenamiento. Cereal, aceite, vino, suficiente para subsistir. Pero, ¿qué hay de la higiene, la ventilación bajo presión? Ningún estudio moderno ha replicado las condiciones de 20.000 personas encerradas en su interior. La ciudad funcionaba, pero ¿cómo? La respuesta sigue siendo esquiva. ¿Qué ingeniosa solución permitía a esta ciudad subterránea mantener a su población con vida en condiciones tan extremas? La respuesta podría estar oculta en las propias entrañas de la Tierra, esperando ser descubierta. Un techo abovedado, esculpido en toba volcánica sólida. Los arqueólogos creen que este lugar fue una escuela religiosa, con salas separadas que irradiaban desde el centro para el aprendizaje. La bóveda es de una sofisticación arquitectónica asombrosa. Las bóvedas de cañón distribuyen el peso a lo largo de la curvatura, una técnica que los ingenieros romanos emplearon en sus acueductos. Sin embargo, las bóvedas romanas se construían con bloques de piedra. La bóveda de Derinkuyu, en cambio, fue esculpida, sustraída, no añadida. Se removió roca para crear la bóveda. Pero, ¿qué implicaba realmente esta técnica? Requería una comprensión profunda de los puntos de tensión antes de siquiera considerar remover el material. Demasiado y el techo se derrumbaría. Demasiado poco y la bóveda nunca tomaría forma. No había margen para errores, ni simulacros, cuando se esculpía en la roca viva. Solo una oportunidad, y la bóveda de Derinkuyu permanece intacta, sin grietas, sin soportes adicionales posteriores. Fue esculpida correctamente a la primera. Los historiadores de la arquitectura la consideran una obra maestra, pero un misterio persiste. ¿Quién la diseñó? ¿Frigios? ¿Bizantinos? ¿Griegos? La artesanía sugiere una formación en ingeniería formal, pero no han sobrevivido planos. Ningún registro describe cómo o por qué esta sala en particular recibió un tratamiento tan elaborado. Algunos investigadores sugieren que era una sala de reuniones central, otros, un centro de formación para misioneros. La presencia de salas de estudio apoya la teoría de la escuela, pero esto no explica la bóveda. ¿Por qué este diseño en particular? ¿Por qué tanto esfuerzo para una sola sala, cuando las demás son simples cámaras esculpidas? No hay respuestas fáciles. ¿Acaso la función de este espacio era mucho más importante de lo que imaginamos? O quizás la clave de su significado se encuentra en un detalle que aún no hemos logrado descifrar. La fortaleza de Nefsegir oculta el mayor número de asentamientos subterráneos jamás encontrados. La lista es extensa, más de 200 lugares confirmados según registros locales, algunos con hasta 36 documentados. Archaeology World sugiere alrededor de 200 sitios en total, mientras que Ancient Origins afirma que la región alberga más de 250 kilómetros cuadrados de aldeas y ciudades subterráneas conectadas por túneles. ¿Por qué tantos? Si el objetivo era refugiarse de una invasión, uno o dos enormes complejos urbanos tendrían sentido. Una defensa centralizada, recursos consolidados. Pero 200 complejos dispersos sugieren una necesidad mucho más extendida. No se trata solo de un grupo escondiéndose, sino de poblaciones enteras en la región viviendo parcialmente bajo tierra durante siglos. Los hititas los usaron, los frigios los expandieron, los persas los ocuparon, los griegos grabaron inscripciones. Los romanos persiguieron a los cristianos que se ocultaban allí. Los bizantinos lucharon contra los árabes durante 400 años. Llegaron los turcos selyúcidas y después gobernaron los otomanos. Cada oleada utilizó las ciudades, cada oleada las amplió. Pero, ¿por qué cada cultura que entró en contacto con Capadocia sintió la necesidad de descender bajo tierra? Las ciudades en la superficie existían. Goreme, Urgub, Nepsegir eran pueblos prósperos, y sin embargo, la red subterránea se desarrolló ininterrumpidamente durante más de 2000 años. Algunos arqueólogos apuntan al clima. Los inviernos capadocios son brutales, los veranos extremos, pero las temperaturas subterráneas permanecen constantes, 14 grados Celsius durante todo el año. Esto tiene sentido para almacenar vino, grano, aceite. Pero ciudades enteras,
con iglesias, escuelas y establos. El clima por sí solo no lo explica todo. Las invasiones explican una parte. La ruta de la seda pasaba por aquí, y tras ella, los ejércitos. ¿Pero 200 lugares? Tal escala sugiere algo más. ¿Miedo? ¿Inestabilidad crónica? ¿O el conocimiento de amenazas que ya no recordamos? Nadie ha respondido por qué la densidad de estos asentamientos es tan extrema. ¿Acaso se escondían de algo más que de invasores y del clima? ¿Qué secretos ancestrales yacen enterrados bajo la Capadocia, esperando ser desenterrados? Era una pieza de andesita, descubierta durante las excavaciones. Los trabajadores la esculpieron y la utilizaron allí mismo, lo que sugiere algo asombroso. La metalurgia se practicaba bajo tierra. Pero, ¿cómo era esto posible? La fundición de cobre exige calor intenso, y el calor, a su vez, requiere una ventilación adecuada. Además, este proceso libera vapores tóxicos. Sin embargo, Kaimakli, la ciudad subterránea, albergaba una fragua en pleno funcionamiento. El tercer nivel contaba con cocinas, bodegas, prensas de aceite y almacenes. La presencia de una fragua implica que los habitantes no solo sobrevivían, sino que también producían. En julio de 1225, el periódico Turkey Today informó que este descubrimiento revelaba un nivel sorprendente de artesanía e industria en esta ciudad oculta. Pero, ¿por qué trabajar el cobre bajo tierra? Los hornos en la superficie son más sencillos de construir, la ventilación es mejor y la seguridad es mayor. La fundición subterránea es intrínsecamente peligrosa. Un fallo en la ventilación y los vapores podrían acabar con todos los que se encontraran en ese nivel. ¿Por qué entonces asumir semejante riesgo? Algunos apuntan al secreto. El cobre era un material valioso utilizado para fabricar armas, herramientas y joyería. Mantener la producción oculta podría proteger secretos comerciales y recursos. Pero esto, a su vez, plantea nuevas interrogantes. ¿De quién se escondían? Si la ciudad era un refugio, ¿por qué arriesgarse a los vapores tóxicos durante una ocupación? Y si era un asentamiento permanente, ¿por qué no construir los hornos en la superficie? La fragua existió, el bloque de andesita lo confirma. Pero su propósito sigue siendo un misterio. ¿Qué necesidad imperiosa obligó a estos habitantes a desafiar el peligro y la lógica, creando una fundición en las profundidades de la Tierra? ¿Qué secretos protegían y de quién? La respuesta quizás esté aún enterrada bajo las capas de historia, esperando ser desenterrada. Un descubrimiento de 1963. Pero, ¿por qué cayó en el olvido? Un hombre, renovando el sótano de su casa, derriba una pared y se topa con una habitación. Esa habitación, a su vez, conduce a una red de túneles. Y esos túneles revelan una ciudad subterránea de 18 niveles. ¿Los habitantes de la región acaso no sabían nada de estos túneles? Richard McGill Braid Dawkins, un lingüista de Cambridge, estudió los habitantes de Capadocia que hablaban griego entre 909 y 911. En sus notas, recogió un evento del año 990. Ante las noticias de las masacres en Adana, gran parte de la población local buscó refugio en cámaras subterráneas durante varias noches. Esto nos demuestra que, en el año 990, la ciudad estaba en uso. Sin embargo, 54 años después, en 1963, la misma ciudad es redescubierta, como si se hubiera perdido por completo. ¿Cómo es posible que una población entera olvide la existencia de una ciudad de 18 niveles bajo sus pies? La respuesta podría estar en una migración forzada. 1923. El intercambio de población entre Grecia y Turquía. Los habitantes cristianos de Capadocia fueron expulsados y reubicados en Grecia. Se llevaron consigo su conocimiento y los túneles quedaron abandonados. El nombre griego de Derinkuyu era Malacopia, que significa suave, en referencia a la naturaleza de la roca. Este nombre se desvaneció junto con los griegos. Los túneles fueron sellados por seguridad y se construyeron casas sobre las entradas. En el transcurso de 40 años, la memoria de la ciudad subterránea se desvaneció. Cuando la pared fue derribada en 1963, el descubrimiento se trató como algo completamente nuevo, a pesar de su antigüedad. Pero aquí reside un misterio aún más profundo. La expulsión tuvo lugar en 1923. El redescubrimiento, 40 años después. Apenas una generación. Y sin embargo, los habitantes que permanecieron no tenían registros, ni historias transmitidas, ni mapas, absolutamente nada. ¿Cómo pudo una transformación urbanística borrar un recuerdo de tal magnitud tan rápida y completamente? ¿Qué más perdió Capadocia en 1923? Secretos que quizás nunca lleguemos a desenterrar. 18.
Secciones selladas y acceso restringido. Menos de la mitad de Derinkuyu está abierta a los turistas, concretamente 4 de los 18 niveles. El resto permanece bloqueado. La razón oficial, la inestabilidad de la estructura. El suave material volcánico, la toba, se desmorona con facilidad, y la remoción de escombros podría provocar el colapso de secciones enteras. Esto tiene sentido, sin duda, pero algunos arqueólogos sugieren motivos diferentes. Las leyendas locales hablan de profundos túneles que conducen a cámaras ocultas, de reliquias extraordinarias e incluso de una civilización perdida, sepultada bajo tierra. ¿Está el gobierno turco limitando el acceso total solo por motivos de seguridad, para proteger las investigaciones? ¿O hay algo más? En febrero de 2025, un medio de comunicación publicó artículos que informaban que muchas secciones permanecían selladas debido a la inestabilidad estructural o a secretos que los arqueólogos aún no han logrado desentrañar. ¿Qué clase de secretos podrían ser? ¿Lugares de enterramiento? ¿Artefactos que contradicen las dataciones establecidas? ¿Evidencias de civilizaciones anteriores desconocidas? El descubrimiento de la fortaleza de Nepsegir en 2014 ya reveló artefactos que retrasaron la datación hasta 5.000 años antes de nuestra era. Si esto es cierto, precedería a la existencia conocida de los hititas, lo que sugiere una cultura completamente diferente. Según Ancient Origins, los arqueólogos extrajeron más de 40 artefactos de los túneles. Estos objetos están siendo analizados, pero los resultados aún no se han publicado. ¿Por qué esta demora? El proceso académico es lento, la revisión científica requiere tiempo, pero ¿más de una década? Las especulaciones, inevitablemente, se multiplican. Algunos creen que las secciones selladas contienen pruebas que reescribirán la historia de Anatolia. Otros, más escépticos, creen que se trata simplemente de rocas derrumbadas y cámaras vacías. Sin acceso, nadie puede saberlo con certeza. Pero, ¿no es acaso la propia restricción lo que alimenta el misterio? ¿Qué se oculta realmente en las profundidades de Derinkuyu y por qué el mundo no puede verlo? Cada ciudad subterránea en Capadocia fue abandonada en 1923. No gradualmente, sino de golpe. El intercambio de población greco-turca obligó a los cristianos a marcharse. Se fueron y las ciudades quedaron desiertas. Pero surge una pregunta inevitable. Estas ciudades fueron utilizadas durante más de 2000 años sin interrupción. Hititas, frigios, persas, griegos, romanos, bizantinos, otomanos. Cada imperio que gobernó la región usó los túneles. Entonces, en 1923, todo terminó abruptamente. ¿Por qué los otomanos nunca los tapiaron? ¿Por qué el gobierno turco no los reutilizó después de 1923? La superficie era necesaria para viviendas, pero los subterráneos quedaron vacíos. Esto no tiene sentido estratégico. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los refugios subterráneos eran inestimables. Capadocia tenía cientos de ellos, refugios antiaéreos naturales excavados en las montañas, y sin embargo, permanecieron sin usar. ¿Por qué esta oportunidad se dejó pasar? La explicación oficial es un cambio cultural. El intercambio de población eliminó a los cristianos, que conocían estas ciudades. La población turca musulmana restante no tenía tradición de vida bajo tierra. Construyeron nuevas viviendas en la superficie. Los túneles eran vistos como reliquias, peligrosas e innecesarias. Pero, ¿es esta explicación suficiente para justificar un abandono tan radical? ¿O existe una razón más profunda, quizás una que las autoridades prefieren mantener oculta? Ninguna ciudad permaneció siquiera parcialmente en uso. Ninguna fue transformada en un almacén o utilizada con fines militares. Todas fueron selladas y olvidadas. 40 años después, un descubrimiento fortuito las sacaría a la luz. ¿Cómo es posible tal nivel de amnesia cultural? A menos que la tragedia de 1923 fuera tan devastadora que todo lo relacionado con los cristianos griegos fuera borrado deliberadamente. Casas, iglesias, túneles, el idioma, incluso el nombre de Malacopia desapareció, reemplazado por Derinkuyu, un nombre nuevo que significa pozo profundo. Funcional, descriptivo y, sobre todo, destinado al olvido. Pero, ¿por qué tanto empeño en borrar la memoria de estas ciudades subterráneas? No fueron simplemente abandonadas, sino enterradas en el olvido. Techos abovedados deliberadamente, excavados en roca ligera. Sistemas de ventilación que aún funcionan a la perfección. Sistemas de suministro de agua que alcanzan acuíferos a más de 85 metros de profundidad. Defensas modulares con puertas en cada nivel.
Iglesias, escuelas, establos, bodegas, talleres de cobre. Todo bajo tierra, todo excavado a mano. La línea temporal se extiende desde los hititas, probablemente en el año 2000 antes de nuestra era, pasando por los bizantinos en el siglo X de nuestra era, hasta los griegos en 1923. 3000 años o más de uso continuo de 200 ciudades en la región, lo que implicó la extracción de millones de toneladas de roca. ¿Pero dónde fueron a parar? Nadie lo sabe. No hay enormes montones de escombros, ni registros que describan su eliminación. La roca, simplemente, desaparece del rastro histórico. ¿Acaso esta desaparición es tan misteriosa como el olvido que se cierne sobre estas ciudades? ¿Por qué un túnel de 9 kilómetros permanece bloqueado? ¿Qué secretos oculta en su interior? Y aún más intrigante, ¿cómo lograron construir conductos de ventilación perfectos sin herramientas modernas? ¿Acaso poseían una tecnología olvidada o se valieron de métodos que aún no comprendemos del todo? Pero la ingeniería no es el único misterio. ¿Cómo consiguieron deslizar suavemente puertas de 450 kilogramos sobre rieles excavados a mano? ¿Qué fuerza o ingenio les permitió semejante hazaña? Y si lograron esto, ¿qué otros prodigios tecnológicos podrían haber dominado? La logística plantea aún más interrogantes. ¿Cómo 20.000 personas sobrevivieron durante meses encerradas en este lugar sin sistemas de alcantarillado? ¿Qué estrategias de supervivencia emplearon? ¿Qué tipo de organización social hizo posible mantener el orden y la salud en un entorno tan hostil? La arquitectura también guarda sus enigmas. ¿Por qué una de las salas tiene un techo abovedado mientras que las demás no? ¿Qué propósito específico tenía esta sala? ¿Era un lugar de culto, un depósito especial o acaso un símbolo de estatus? Pero quizás la pregunta más inquietante de todas sea: ¿por qué, a pesar de que todas las culturas han utilizado ciudades, ninguna llevó registros detallados de estas? ¿Qué razón poderosa motivó este silencio colectivo? ¿Acaso querían ocultar algo? Y si estas ciudades fueron tan importantes, ¿por qué fueron abandonadas por completo? ¿Qué catástrofe, invasión o cambio cultural obligó a sus habitantes a huir? ¿O fue algo aún más siniestro? ¿Por qué fueron olvidadas tan rápidamente? ¿Cómo pudo desaparecer de la memoria colectiva un lugar que albergó a miles de personas? ¿Acaso alguien se encargó de borrar su existencia? ¿O es que la verdad sobre estas ciudades es demasiado terrible para ser recordada? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos, enterrada bajo capas de historia y olvido, esperando ser desenterrada. Obreros demolían viviendas de bajo costo, cuando de repente se toparon con algo inesperado: una red de túneles subterráneos. Inmediatamente dieron aviso a los arqueólogos. El terreno, que abarca más de 465.000 metros cuadrados y alcanza una profundidad de 113 metros, podría ser, según los escaneos geofísicos, un tercio más grande que la mismísima Derinkuyu. Hassan Umber, el alcalde, no dudó en proclamarlo. Será la ciudad subterránea más grande jamás encontrada. ¿Podríamos estar ante el mayor descubrimiento de este tipo en el mundo? Las excavaciones comenzaron de inmediato. A medida que los túneles eran despejados, emergían espacios habitacionales, cocinas, bodegas, capillas e incluso prensas para extraer aceite de linaza, conocidas como besirane. Todo lo que Derinkuyu ofrecía, pero a una escala mucho mayor. Entonces, ¿qué edad tenía esta metrópoli subterránea? El proceso de datación se puso en marcha, y los artefactos comenzaron a salir a la luz. Se recuperaron, según los informes, más de 40 objetos. La estimación inicial, 5.000 años de antigüedad, es decir, 3.000 años antes de nuestra era. Esto la situaría incluso antes de los frigios, anterior a la mayoría de los asentamientos conocidos en Anatolia. Si estas dataciones son correctas, significaría que una civilización desconocida esculpió esta ciudad en la roca mucho antes de que la historia fuera siquiera escrita. ¿Quiénes eran? Un enigma que aún no tiene respuesta. Los artefactos están siendo analizados minuciosamente, los túneles explorados con cautela, pero el proceso es lento y peligroso. El terreno es inestable, las excavaciones presentan riesgos constantes y algunas secciones se inundan con facilidad. El acceso, por lo tanto, está restringido. A día de hoy, el sitio permanece cerrado al público. Pero, ¿qué secretos aguardan en las profundidades de esta ciudad olvidada? ¿Qué civilización avanzada se escondió bajo tierra hace milenios? La búsqueda de respuestas continúa, pero ¿estaremos preparados para lo que encontremos?
Se cree que existe un túnel que conecta las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaimakli. Según los escaneos de Sakir, este túnel sería lo suficientemente ancho como para que circule un automóvil. ¿Para qué se utilizaba? Al parecer, para el transporte agrícola, posiblemente llegando hasta una fuente de agua distante. Sin embargo, el túnel está bloqueado. ¿Por qué no despejarlo? Si se confirmara esta conexión, se demostraría que ambas ciudades formaban parte de una red interconectada. Esto cambiaría por completo nuestra interpretación, revelando que no se trataba de refugios aislados, sino de un sistema coordinado. ¿Podríamos estar ante los vestigios de una civilización subterránea? Despejar el túnel resolvería este enigma, pero permanece inaccesible. La razón oficial es la seguridad. Se habla de posibles inundaciones y riesgo de derrumbe. Pero algunos arqueólogos sugieren una razón muy diferente. ¿Qué ocurriría si el túnel contuviera pruebas que contradicen las teorías actuales? ¿Y si fuera más antiguo de lo que se cree? ¿Qué tal si se conecta con otras ciudades aún desconocidas? La falta de datos alimenta todo tipo de especulaciones. El túnel permanece como una laguna en nuestro conocimiento. Pero, ¿qué secretos podría esconder esta vía subterránea? ¿Y por qué las autoridades se muestran tan reacias a desenterrarlos? ¿Acaso temen lo que puedan encontrar en las profundidades de Capadocia? Vapores tóxicos, un trabajo peligroso. Y sin embargo lo hacían. ¿Por qué? Una teoría apunta al secreto, otra al control de los recursos, pero ninguna explica el riesgo extremo. Un fallo en la ventilación significaría la muerte para todos, y aún así, el taller seguía funcionando. ¿Cómo era posible? Esto implica que el sistema de ventilación debía ser extraordinariamente fiable, lo suficiente como para confiarle la vida. Pero ese nivel de seguridad en la ingeniería solo se alcanza a través de pruebas exhaustivas, iteraciones constantes, fracasos y rediseños. Entonces, ¿dónde están las ciudades fallidas? ¿Dónde se encuentran los túneles derrumbados? ¿Dónde están las fosas comunes de las víctimas de accidentes de ventilación? No existen, o al menos no han sido encontradas. ¿Acaso los constructores acertaron a la primera, desafiando las leyes de la probabilidad? ¿O tal vez las pruebas del fracaso fueron meticulosamente eliminadas? Ninguna explicación parece del todo satisfactoria. La ingeniería de este calibre exige conocimientos avanzados, pero el conocimiento necesita una fuente, y esa fuente, misteriosamente, no está documentada. El círculo se cierra, dejándonos sin respuestas. ¿Acaso estamos pasando algo por alto? ¿Existe una pieza clave que aún no hemos descubierto? Este patrón se repite en cada interrogante. La pregunta de quién construyó algo está intrínsecamente ligada a cuándo lo construyeron. Y el cuándo, a su vez, nos lleva a la cuestión de cómo lo hicieron. Pero, ¿por qué se tomaron tantas molestias? La respuesta a esta pregunta nos conecta directamente con el motivo por el cual, finalmente, lo abandonaron. Y el abandono, inevitablemente, desemboca en el olvido. Esta cadena de preguntas no tiene un punto de partida claro. Cada eslabón depende de otro que, misteriosamente, parece haberse perdido. El conocimiento, al parecer, murió con los constructores. Los griegos que habitaron Malacopi desde la época bizantina hasta 1923 conocían estas ciudades subterráneas. Las usaron, las conservaron. Pero tras su expulsión, ese conocimiento se desvaneció. 40 años después, las ciudades fueron redescubiertas, como si fueran algo completamente nuevo. ¿Cómo es posible semejante pérdida de información en tan solo una generación? Esta es, sin duda, la verdadera incógnita. Tomemos como ejemplo Tokio, sellada y abandonada. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la humanidad olvide su existencia? ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que sus túneles sean descubiertos por accidente? ¿Lograrán los arqueólogos del futuro comprender nuestros complejos sistemas de metro? ¿Sabrán por qué construimos bajo tierra en lugar de hacia el cielo? ¿Descifrarán el propósito de cada habitación, de cada corredor? Probablemente no excavarán, se limitarán a medir, catalogar y especular. Pero, ¿será suficiente para desentrañar la verdad? ¿O acaso el verdadero propósito de estas estructuras permanecerá oculto para siempre, perdido en las profundidades del tiempo? Al igual que nosotros con Derinkuyu, las ciudades subterráneas de Capadocia no son un misterio por ser imposibles, sino por la falta de contexto. ¿Quién las construyó? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Todo se reduce a conjeturas basadas en artefactos, marcas de herramientas y estilos arquitectónicos. Pero los constructores no dejaron registro alguno. Ninguna inscripción explica los pozos de ventilación. Ninguna placa señala los techos abovedados.
Ninguna crónica describe el túnel de 9 kilómetros. Solo un trabajo silencioso, a la espera de ser descubierto, como la investigación de inundaciones en Calais en 2019. Cada nuevo hallazgo se proclama como el más grande, cada descubrimiento empuja la datación hacia atrás, y cada uno añade más preguntas al enigma. ¿Cuándo encontraremos el último nivel? ¿Cuándo descubriremos el nivel más profundo? ¿Cuándo despejaremos los túneles bloqueados? Tal vez nunca. La región es geológicamente inestable. Los terremotos son frecuentes. La erosión es constante y algunas secciones se derrumban. Lo que existe hoy podría no existir dentro de 100 años. La ventana para comprender estas ciudades se está cerrando. Pero, ¿qué ocurrirá si la clave para descifrar este laberinto no se encuentra en la superficie, sino en las profundidades aún inexploradas? Podría ser que los constructores de estas ciudades subterráneas hayan dejado pistas ocultas en los niveles más recónditos, esperando ser descubiertas antes de que el tiempo las borre para siempre. ¿Quiénes fueron los artífices de estas maravillas subterráneas? ¿Hasta dónde se extienden sus profundidades? Túneles bloqueados, sofisticados sistemas de ventilación, imponentes puertas de piedra que giran sobre sus goznes. La posibilidad de sobrevivir atrapado en su interior, habitaciones con techos abovedados que desafían la lógica. ¿Por qué construir 20 ciudades bajo tierra? ¿Acaso se trataba de talleres subterráneos dedicados a la extracción y el procesamiento del cobre? Un extraño episodio de amnesia colectiva en el año 196 de nuestra era, secciones selladas y prohibidas, un abandono total y, finalmente, el olvido. Todo esto conforma la imagen de algo extraordinario, una o quizás múltiples civilizaciones que dedicaron milenios a esculpir ciudades bajo la superficie terrestre. No simples refugios ni modestas cavernas, sino auténticas ciudades funcionales, autosuficientes y fortificadas. Pero, ¿qué provocó su repentino cese? ¿Por qué fueron olvidadas y luego redescubiertas? Se toman fotografías, se exploran sus recovecos, pero los secretos permanecen ocultos, porque las ciudades no hablan, simplemente existen. Testigos silenciosos de algo que aún no alcanzamos a comprender en su totalidad. ¿Qué clase de cataclismo o conflicto pudo haber obligado a estas civilizaciones a buscar refugio en las entrañas de la Tierra? ¿Y por qué, tras semejante inversión de tiempo y recursos, decidieron abandonar sus creaciones al olvido? La respuesta podría estar grabada en las propias piedras, esperando a ser descifrada. El terreno está ahora protegido, los arqueólogos retiran los escombros, profundizan en la tierra y descubren iglesias con frescos desvaneciéndose, tumbas ancestrales, altares olvidados y almacenes repletos de secretos. Cada nivel que desentierran revela más de lo que imaginaban, pero también plantea nuevas preguntas que desafían su comprensión. Murad Gulias, el supervisor de estas excavaciones, afirma que cuando la ciudad sea completamente descubierta, cambiará drásticamente la percepción que tenemos de Capadocia. ¿Es simple optimismo o una certeza basada en evidencias? Lo que sabemos hasta ahora es apenas una fracción de la verdad. Lo que aún está oculto podría reescribir la historia por completo. Ningún obispo bizantino dejó constancia de la existencia de estos misteriosos pozos de ventilación. Los documentos históricos guardan silencio sobre ellos, pero la evidencia física habla por sí sola. Ahora, los ingenieros se enfrentan a una tarea titánica: realizar una ingeniería inversa de una tecnología olvidada. Miden los pozos, calculan el flujo de aire, examinan las puertas y ponen a prueba los mecanismos. Datan los artefactos, construyen líneas de tiempo y elaboran teorías que luego debaten y publican. Pero, ¿será suficiente la ciencia moderna para desentrañar los secretos de esta ciudad subterránea? Mientras tanto, aguardan el próximo descubrimiento, sabiendo que el ciclo de preguntas y respuestas nunca termina. Pero, ¿qué pasará cuando se agoten las respuestas fáciles? ¿Qué misterios más profundos aguardan en las entrañas de Capadocia, capaces de desafiar todo lo que creemos saber sobre el pasado? Se pueden contemplar iglesias excavadas a 85 metros de profundidad. Se pueden tocar puertas de piedra que han rodado durante 2000 años. Uno puede pararse en una sala con un techo abovedado y preguntarse por qué alguien se molestó en esculpirlo así. La experiencia es física, el misterio intelectual. Ambas sensaciones son abrumadoras. Casas, lugares de culto, pero ¿qué más se esconde bajo la superficie? El agua es cristalina, las estancias están inundadas. Sin embargo, la fuente de la inundación sigue siendo un enigma. El descubrimiento se produjo gracias a las quejas de los lugareños. Un equipo descendió con cuerdas y abrió un túnel sellado décadas atrás por motivos de seguridad. En su interior, encontraron una ciudad parcialmente sumergida justo debajo de las casas que sufrían las inundaciones. Pero, ¿por qué sellar un descubrimiento de tal magnitud?
¿Qué secretos intentaban proteger? Así es como se producen los descubrimientos, por accidente, por necesidad, nunca de forma planificada. La región esconde mucho más, pero ¿cuánto más? Nadie lo sabe con certeza. ¿Podría esta ciudad sumergida ser solo la punta del iceberg de una civilización olvidada? ¿O quizás la entrada a un laberinto subterráneo aún más profundo y misterioso? Por eso los misterios son tan importantes, porque lo que ignoramos siempre será más vasto que nuestro conocimiento. Y es que cada respuesta, paradójicamente, engendra tres nuevas preguntas. El tiempo apremia, la tuba calcárea se erosiona, los túneles colapsan, El saber se desvanece. ¿Será este descubrimiento la totalidad de lo que llegaremos a conocer o tan solo el principio de algo mucho mayor? La ciudad bajo la fortaleza de Nepseir podría reescribir la historia o tal vez confirmar nuestras más inquietantes sospechas. Pero la verdad permanece oculta hasta que las excavaciones lleguen a su fin, un proceso lento, peligroso e incompleto. Secciones selladas, áreas restringidas, lugares abandonados por completo. 12 preguntas clave permanecen sin respuesta. Algunas quizás se resuelvan, otras, tal vez, queden para siempre en el misterio. Pero las ciudades subterráneas permanecen, aguardando durante 200 años o más. Cada vez se descubren más, se excavan más, se añaden más pruebas a la creciente pila de evidencias que sugieren que algo extraordinario ocurrió aquí. Algo que apenas comprendemos, algo que se prolongó durante miles de años, algo que se olvidó en el transcurso de una sola generación, algo que exige respuestas. Ante nosotros se revela una imagen de ingeniería ancestral que rivaliza con los logros contemporáneos. Una imagen de ingenio humano bajo presión extrema, una imagen de supervivencia, una imagen de una civilización que eligió descender a las profundidades cuando la superficie se tornó demasiado peligrosa. Una imagen, en definitiva, de algo extraordinario oculto bajo tierra común. La tierra bajo la Capadocia guarda secretos. Algunos han sido revelados, pero la mayoría permanecen ocultos. Y hasta que cada túnel sea despejado, cada pozo cartografiado y cada nivel excavado, los misterios persistirán. 12 de ellos, quizás más, esperando ser desenterrados. ¿Qué oscuros propósitos impulsaron la creación de estas ciudades subterráneas? ¿Y qué cataclismo obligó a sus habitantes a refugiarse en las entrañas de la tierra?